A mí como terapeuta, ¿para qué me sirve crear un objetivo ante tal tarea? Cuando nosotros tenemos en mente qué es lo que queremos lograr, nuestra capacidad de cognición se centra en resolver esa duda o crear las mejores estrategias para que esta duda sea satisfecha. Si nosotros no tenemos objetivos claros antes de comenzar a leer, antes de comenzar a investigar, pudiera ser que nuestros objetivos no sean precisos o los indicados para poder trabajar de esta manera. Entonces, el objetivo de la rehabilitación es para maximizar su capacidad para participar en las actividades valoradas por el individuo, así como su bienestar a pesar de cierto grado de deterioro. Las metas del tratamiento son particulares para cada persona. En clínica, a mí en lo personal me ha tocado ver casos que el terapeuta utiliza el mismo método para trabajar con todos los pacientes que según eso tienen las mismas características. Pero eso es lo peor que podemos hacer, dado que cada paciente es único. Cada paciente tiene dificultades en diferentes áreas o dominios, las cuales tenemos que intervenir. Entonces, si tenemos pacientes, estos pudieran tener deficiencias en diferentes áreas. Ninguno va a ser idéntico. Si tú utilizas el mismo plan o proyecto para el mismo área, no lo vas a lograr. ¿Sale? Va a haber siempre dificultades. Entonces, el establecimiento de objetivos se puede usar para motivar a las personas a alcanzar más de lo que ellos harán sin ellos, lo cual supone un mayor compromiso y mayores logros y aumenta el bienestar. Cuando nosotros trabajamos y le preguntamos al paciente o al familiar del paciente, ¿usted qué espera de nosotros? Y que él te dice, yo espero que mi hijo aprenda a leer. Perfecto, nuestro objetivo es que el niño en tantas sesiones aprenda esto, en tantas esto, y al final del proceso va a aprender a leer. Entonces, tú ya estás desglosando el objetivo general a objetivos específicos. Y cada objetivo específico se puede cumplir en un cierto momento. Y ese cierto momento se puede ir evaluando en cada sesión si lo estamos cumpliendo, si nuestro objetivo es inalcanzable, si lo tenemos que disminuir, si tenemos que hacer modificaciones, si las actividades que hacemos están muy altas a su capacidad o si estas tienen que ser más pequeñas, más grandes. Tenemos que pensar que esto va a motivar al paciente a seguir trabajando, a seguir yendo a la terapia, o que el paciente va a dejar de ir con nosotros porque no hemos logrado cumplir con los objetivos y las metas planteadas desde un primer momento. Entonces, cuando hablamos de la rehabilitación neuropsicológica, tenemos que enfocarnos que esta rehabilitación neuropsicológica se va a centrar en una rehabilitación cognitiva, que esta rehabilitación cognitiva va a estar apoyada por un modelo médico y por un modelo social, y que todos estos van a trabajar en conjunto. Cuando hablamos de tipos de intervención en neuropsicología, vamos a encontrar uno que es en la neuropsicología infantil. En esta vamos a basarnos en trastornos neurológicos con o sin daño cerebral, como pudieran ser dificultades de aprendizaje, dislexia, dislalia, disgrafia, trastornos de aprendizaje no verbal o trastornos del lenguaje, pudiera ser disfasia, trastorno de atención con o sin hiperactividad, trastornos psicomotores, trastornos generalizados de aprendizaje o niños con bajo peso al nacer. Usualmente lo que trabajamos en la neuropsicología infantil o neuropsicología del desarrollo. Todos estos niños. Pero también vamos a tener la neuropsicología en adultos mayores con daño cerebral. Estos adultos son aquellos que van a tener eventos cardiovasculares, isquémicos o hemorrágicos, traumatismos craneoencefálicos. Sin embargo, actualmente
la estadística nos muestra que hay muchos niños que tienen algún tipo de traumatismo cráneoencefálico por el uso de motocicletas sin casco. Las neoplasias, los procesos neuroinfecciosos, las enfermedades de origen metabólico, la hidrocefalia, la epilepsia o entre otros. También tenemos esos son las dos principales áreas de intervención, en infantil y en adultos, con o sin daño cerebral. Cuando hablamos de rehabilitación, siempre vamos a seguir los principios de George Priyatano. George dice que estos principios, más que proporcionar una metodología específica de rehabilitación, van a permitir un abordaje integral del paciente con daño cerebral, en el que se incluye el conocimiento y la comprensión de aspectos relacionados no solo con las alteraciones cognitivas del paciente, sino con su estado premórbido, su personalidad y su familia. Este libro que está aquí en la pantalla, si quieren igual se los paso, si tienen tiempo de leerlo, es un libro muy interesante y es un libro muy humanista. Este libro nos dice que a pesar de que veamos que el paciente a lo mejor no puede hablar, no puede ver, no puede caminar, tiene emociones, tiene sentimientos y que debemos tratarlo en todo momento como persona. El primer principio dice, el clínico debe empezar con la experiencia subjetiva o fenomenológica del paciente para reducir sus frustraciones y confusión, con el fin de involucrarlo en el proceso rehabilitatorio. Cuando nos llega un paciente nuevo, este paciente va a tener experiencias. Antes de que tengas un paciente, este paciente ya le preguntó a Google, ya le preguntó al primo, ya le preguntó al tío, ya le preguntó a todas las personas alrededor sobre estas características, sobre qué es, cómo hacerlo, cómo intervenir, qué puedo hacer yo para mejorar. Ya incluso fue con el yerbero, con el brujo, ¿sale? Ya tiene una experiencia de qué es lo que él espera. Y nuestro trabajo es reducir sus frustraciones y confusión. Quiere decir que nosotros vamos a explicarle realmente qué es el trastorno que él o ella presenta, cuál es su línea de evolución. Quiere decir si este algún día va a tener una cura o hasta dónde puede llegar a controlarse o a acomodarse, si existe un desarrollo neurológico, si existe un desarrollo social. Y confusión, en ocasiones creen que tienen una sintomatología o una clasificación, en realidad tienen otro. Y con esto es cuando nosotros lo vamos a involucrar en el proceso de rehabilitación. Le podemos decir, mire, lo que pasa es que su trastorno se compone de estas características y para rehabilitarlo vamos a tener que hacer esta y esta actividad. Si usted trabaja en conjunto con su familia, vamos a poder hacer lo mejor por usted. ¿Sale? Primero tenemos que hacer eso. El segundo, el cuadro sintomático del paciente es una mezcla de características cognitivas y de personalidad premórbida, así como los cambios neuropsicológicos relacionaron de manera directa con la patología cerebral. Cuando se realiza la evaluación diagnóstica y la programación de rehabilitación neuropsicológica, con frecuencia se dejan de lado aquellos aspectos que forman parte de la psicología del paciente, es decir, su cognición y su personalidad. Quiere decir que en ocasiones, sobre todo en el modelo médico, ellos se olvidan de que están tratando con personas y que estas personas van a tener diferentes características cognitivas. Pueden tener problemas de atención, problemas de memoria, problemas de lenguaje y que sus características de personalidad pueden estar influyendo en todas estas características cognitivas. Cómo es estas características cognitivas, qué es en su estado de ánimo, en cómo ellos se sienten referente a esto o ellos cómo se defienden en la vida con esto. El principio 3 nos habla que la rehabilitación neuropsicológica se enfoca en la remediación de las alteraciones cerebrales superiores y su manejo en las situaciones interpersonales. El uso de los propósitos fundamentales de la rehabilitación es que, a través de los logros obtenidos, el paciente alcance un desempeño favorable en todas aquellas actividades que implican interacción social. Quiere decir que cuando estamos planeando todo este proceso de intervención, tenemos que pensar en que hay algunas áreas o alteraciones cerebrales superiores que están afectadas y nosotros tenemos que intervenir, pero a la vez tenemos que intervenir en sus relaciones sociales. Quiere decir que nuestro paciente
pueda entender que ciertas cosas son buenas o malas y que estas tienen que intervenir. Por ejemplo, cuando tenemos disfunciones en los lóbulos frontales, usualmente nuestros pacientes tienden a tener conductas algo negativas que ellos no se dan cuenta que la están tomando, pero hay otras personas que sí lo están haciendo. ¿Sale? Hay unos casos muy padres de Luria, si los pueden leer, en el cual él